asiento, mi hermano. Dios lo bendiga en esta noche. Y vamos a entrar, hermanos, a este tema. En Cristo estamos completos. En pocas palabras, no nos falta nada. Y voy a decirlo de esta manera: en las cosas del Señor no necesitamos las cosas del mundo para que la iglesia avance aquí en la tierra, en lo espiritual. Para nada. Claro, andamos en el mundo, estamos en el mundo, aquí estamos en la tierra todavía, sí. Pero necesitamos a Cristo en todos los aspectos, que no sea lo terreno lo que gobierne la vida de la iglesia. Amén. Así de que voy a tratar de enseñar el versículo 8, porque yo creo que es todo lo que voy a alcanzar esta noche. Pero permítame mencionarle de que la importancia de este pasaje bíblico, hermanos, se ve en la claridad, hablando de Cristo, sobre las enseñanzas falsas que hay en la vida. O sea, si Cristo no es el centro de nuestra vida, cualquier tipo de enseñanza que tengamos fuera de Cristo es falso. Cristo, hermanos, según lo que vamos a mirar esta noche, está frente a la filosofía y frente también a los maestros judaizantes que querían esclavizar a los colosenses de aquel tiempo. ¿Qué es lo que querían hacer? Los querían esclavizar bajo el yugo de la ley y las obras. Querían mezclar la ley con el cristianismo y las obras también, porque los judíos estaban acostumbrados a vivir bajo la ley, a vivir bajo las obras. ¿Por qué mencionamos esto? Porque hay ocasiones, hermanos, que aún dentro de la iglesia queremos vivir bajo las obras, cuando ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pablo, hermano, asegura aquí en la palabra de que Cristo es el que ha provisto todo lo necesario para continuar la vida cristiana dentro de la iglesia del Señor. Él ya lo proveyó en la cruz del Calvario. ¿Sí me expliqué, verdad? Entonces, hermanos, no nos falta nada. Dios nos ve, hermanos, y lo voy a mencionar de esta manera, con la misma perfección con que Él ve a su Hijo amado. Y voy a detallar bien este punto, hermanos, porque la carta de los Colosenses habla, y es una carta fuerte, en contra, hermanos, de las enseñanzas falsas que se levantan en contra de la iglesia, que se levantan en contra de Cristo. Entonces, hermanos, así mismo también confirma el Señor, hermano, el principio de que ya había señalado antes, en el sentido de que la vida espiritual, y oiga bien esto, se vive por la fe en el Hijo de Dios, se vive por la fe en Jesucristo, se vive por la fe en nuestro Salvador y no en el legalismo. Amén. No en el legalismo. Así que las personas que quieran andar conforme a las filosofías de este mundo y confiando, por decirlo así de esta manera, en su propia capacidad para satisfacer al Creador, permítame mencionarle, no hay ser humano aquí en la tierra que pueda satisfacer al Creador fuera de Jesucristo. Sin Cristo no somos nada. Podamos levantar, hermanos, diferentes tipos de predicaciones, de religiones, diferentes tipos de enseñanzas, pero si Cristo no es el centro, de nada nos sirve todo ese tipo de enseñanzas. No nos sorprenda, hermanos, en el mundo está avanzando hacia adelante cada día. El mundo quiere cada día enseñar que ellos tienen más sabiduría que cualquier otra cosa. Y hay hombres que se levantan, hermanos, aún, voy a mencionar esto, para molestar y lastimar a la misma congregación de una manera de quererlos arrancar del cristianismo y meterlos a filosofías humanas. Entonces, las personas que quieran, hermanos, andar, ya lo mencioné, conforme a la filosofía de este mundo, confiando en las propias capacidades de ellos, supuestamente para satisfacer a Dios, no lo van a poder satisfacer. Jamás lo van a conseguir, jamás. ¿Por qué? Porque nunca van a poder cumplir ellos, hermanos, con todos los requisitos que el Señor le demanda en cuanto a la ley. Así que la provisión completa está en Cristo y en nadie más.
lo vuelvo a mencionar, la provisión completa está en Cristo y en nadie más. Por eso observa el tema, en Cristo estamos completos. Y en pocas palabras, no nos falta nada. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya nos proporcionó lo necesario a través de Jesucristo, a través del sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tenemos que añadirle nada a lo que Cristo ya hizo. Y le pudiera preguntar, hermanos, cuántas cosas a veces hacemos en la vida de que tenemos que hacer cosas aparte de lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan, supuestamente para hacer de parte nuestro una obra para agradarle a Dios. No se puede. Hay gente que exige muchas cosas, no se puede, de nada le va a servir, no se puede. Ahora, cuando vamos a la Biblia, claro, cuando habla la palabra del Señor, de que hemos de guardar la palabra del Señor en nuestras vidas, dar un buen testimonio en nuestras vidas, caminar como hijos de Dios, adornar la palabra del Señor con nuestro testimonio, eso es correcto. Pero querer hacer algo para añadirle a la salvación del alma, no se puede. Y voy a llegar a un punto donde voy a mencionar esto, y de que todo aquel que quiera añadirle a lo que Cristo ya hizo, automáticamente está diciendo que él no cree en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, aquí hay una advertencia contra la filosofía falsa. Y ojalá y preste mucha atención en esto, y si lo puede apuntar, apúntelo. Filosofía falsa. Ahora, aquí hay un contraste que lo que vamos a hablar entre Cristo y la enseñanza falsa. Así que voy a tocar el punto advertencia contra la filosofía. Verso 8, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Así que por esta razón, hermanos, como cristianos, tenemos que cuidarnos de las filosofías mundanas y la idea falsa que tratan de engañarlos y esclavizarlos. Ideas falsas que tratan de engañar a las personas y a la misma vez esclavizar a las personas. La palabra filosofía viene de la palabra griega y simplemente significa el amor y la sabiduría. Esta palabra filosofía se compone de dos palabras griegas que viene siendo filo y sofía. Filo significa amar, sofía, sabiduría. De ahí sale la palabra amor a la sabiduría. Ahora, el evangelio y la sabiduría humana no concuerdan. Para nada. No concuerda. Y le voy a decir algo, hay mucha gente que tiene tipos de filosofía metidas dentro de las iglesias cristianas, filosofías humanas. Y era un problema en aquel tiempo y es problema también hoy en día. Entonces, cuando hablamos de que el evangelio y la sabiduría humana no concuerdan, y lo voy a mencionar de esta manera, de que el defecto fundamental, hermanos, de toda la falsa doctrina viene siendo la distorsión y la negación de la verdad fundamental del evangelio. La persona, en cuanto a la persona y la obra de Jesús. Ahora, en otras palabras, la fe en Cristo debe ser exclusiva. Y no va a poder usted mejorar lo que viene siendo esto, porque ya lo más mejor ya lo hizo Cristo. Ni por añadirle algo más, no, tampoco. Y cuando hablo de adición o añadir, porque viene siendo por medio de prácticas religiosas y buenas obras que a veces se le añaden, hermano, a la vida cristiana. Y le voy a decir algo, esto es contrario al evangelio del Señor. Aunque cuando hablamos que la filosofía y los valores engañosos, hermanos, de este mundo, probablemente no rechacen explícitamente a Jesucristo, hermanos. Ahora, el hecho de no afirmar su suficiencia del Señor única
como para la salvación, ese tipo de personas acaba de negar a Cristo. Sí me expliqué, ¿verdad? Una persona que no cree que lo que ya hizo Cristo en el Calvario es suficiente para que la persona sea salva, está negando que el sacrificio de Cristo no es suficiente para perdonar pecados. Ya Cristo nos perdonó, hermanos. ¿Por qué? Por el derramamiento de sangre en la cruz del Calvario, para que ustedes fuésemos perdonados. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan cuando no conocíamos a Cristo, hermanos. Y menciono esto porque hay religiones basadas únicamente en obras, en la manera que ellos creen que si usted hace esto, usted va a heredar la gloria. Había tiempos donde hubo personas que llegaron a pensar que entre más sufrían, más santos iban a ser. Que si dormían en camas con clavos, eran una persona santificada porque pasaban por medio del dolor. Hermano, ya Cristo pagó en el Calvario, ya sufrió por nosotros, ya no tiene que sufrir para la salvación, ya Cristo nos salvó. Ahora, pero sí debemos de mantenernos en el camino cristiano. No estoy diciendo que usted peque para que usted que no haya problema. No vaya a malinterpretar esta enseñanza. Ahora, Pablo aquí continúa más bien con su ilustración militar con esta advertencia. Es una ilustración militar. Primeramente, hay que tener cuidado, no sea que alguno los tome prisioneros, y esta palabra prisionero sea una traducción literal a lo que estamos mencionando, de que los falsos maestros no sabían o no salían para rescatar a las personas perdidas, como tampoco lo hacen hoy en día las sectas en la actualidad. No salen para rescatar a las personas perdidas. Ahora escuche bien esto que voy a mencionar. Hay personas en la vida que, y voy a mencionarlo de esta manera, que no trabajan con el inconverso, no le predican el evangelio al mundo, tratan de rescatar gente de las iglesias cristianas y las llaman para con ellos. Esto es contrario a la palabra del Señor. Un ministro o un pastor no tiene por qué estar invitando a una persona cristiana que se congregue en otra iglesia. Lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar y anunciar el evangelio de Cristo para que las almas sean salvas. No le saque la gente a las otras iglesias. ¿De qué se trata esta enseñanza? Ojo, porque hay gente que va a llegar con sutileza a sus vidas. Mire, véngase para acá, acá está mejor. Tengan cuidado, usted no sabe a dónde va a llegar. Por eso es muy importante que la doctrina cristiana se predique dentro de una iglesia cristiana, una doctrina sana, para que no tenga que andar viendo o buscando en otros lugares lo que ya tiene dentro de la iglesia cristiana. Así que, hermanos, ¿qué es lo que hacían este tipo de personas? Ellos secuestraban a los conversos de las iglesias cristianas. Wow, está tremendo esto que habla Pablo aquí. Y aquí hay una frase: mirad que esta palabra tiene un significado en el griego. Significa escuchar con mucha atención, tener cuidado, protegerse uno mismo. ¿Por qué? Nadie os engañe por medio de filosofías. Y el vocablo aquí en cuanto a la palabra engañe significa conducir a alguien hacia la cautividad o a la esclavitud. ¿Quiere que le diga algo? Hay ministros, hermanos, que esclavizan las congregaciones. Y mayormente cuando están en una tipo de filosofía, o que le añaden al cristianismo, o que le añaden a la palabra, y que dicen: si usted hace esto, usted se va al infierno. Porque creen que si le hacen eso o se apartan de allí, al que van a traicionar es a ese hombre, cuando es el que murió por nosotros es Cristo. Ningún ser humano murió por nosotros, no le debemos completamente a Jesucristo. Amén. Ahora veamos esta filosofía de los falsos maestros de la cual hablaba el apóstol Pablo. Es una filosofía vana y engañosa.
Y no voy lejos en este sentido, hermano, porque, bueno, ahorita lo menciono mejor, me espero un momentito. En primer lugar, cuando hablamos de una filosofía vana y engañosa, viene siendo la tradición de los hombres y no de la verdad de la palabra de Dios. Y es algo completamente diferente. Entonces, como iglesia debemos de saber, conocer la palabra de Dios para que nadie nos engañe. Pero le voy a decir algo: no a toda la gente cristiana le gustan los estudios bíblicos. Les gusta la comodidad en la tierra, les gusta la comodidad en la casa, no quieren desprenderse un poquito en la tarde para venir a un estudio bíblico. Quieren las cosas fáciles en la vida. Entonces, cuando llega alguien con un tipo de filosofía humana, los arrastra fácil y lo que hace, ahí entran, caen como esclavos de ese tipo de filosofía. Entonces, hermanos, y yo como pastor le sugiero a la iglesia, congréguense, y si alguien me está escuchando a través de redes sociales, congréguese para escuchar la palabra, para que no lo engañen. Hay muchos engañadores, hermano. Ahora vayamos a 2 Tesalonicenses 3:6. Ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que recibiste de nosotros. Yo quiero que observen este detalle. Os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la doctrina que recibiste de nosotros. ¿Cuál doctrina? La palabra del Señor. Ahora, ¿habrá hermanos desordenados? Si hay, que no están disciplinados. Aún personas que aparentemente tienen mucho conocimiento, hermano, y que tienen un desorden en su vida también. Ahora veamos esto. La palabra tradición significa aquello que se transfiere de una generación a otra. Y hay una verdadera tradición cristiana. Vuelvo a mencionar el significado de la tradición, porque hay que tener cuidado de las tradiciones terrenas. Ahora, cuando hablamos de tradición, significa aquello que se transfiere de una generación a otra. Le dije, hay una verdadera tradición cristiana. Vaya usted a 2 Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas ya de palabra y ya por carta nuestra. Una tradición, por decirlo así, ya de tiempo atrás, una doctrina que se vino enseñando por parte de los apóstoles para la iglesia del Señor. Y quizá me digan, no, hermanos, que aquello en la antigüedad. No, permítame decir, la palabra es de antaño y la doctrina del Señor sigue siendo la misma. Podamos llegar a tiempos en el futuro, hermanos, que quizás digamos, estamos en un modernismo y la iglesia tiene que entrar a un tipo de modernismo. Hay que tener cuidado con el modernismo mundano dentro de las congregaciones, hermano. Veamos esto. La mayoría de las personas que pertenecen a una secta anticristiana, en algún tiempo este tipo de personas formaban parte, hermano, de una iglesia cristiana o de alguna denominación u otra. Ahora ahí va la pregunta: ¿cómo es posible, hermanos, que los falsos maestros atrapen a la gente? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es posible que los falsos maestros atrapen a la gente? Y la respuesta es sencilla. Este tipo de gente o estos cautivos ignoran las verdades de la palabra de Dios. Quedan tan impresionados por las filosofías huecas, como dice la palabra del Señor, de los falsos maestros. Filosofías sutiles que llegan con propósito de arrancar a alguien y meterle en su mente el tipo de enseñanza que ellos traen. Cuando una persona no conoce la doctrina de la fe cristiana, que está basada en las Sagradas Escrituras,
puede ser muy fácilmente atrapada por las falsas religiones en este mundo. ¿Qué tenemos que cuidar, hermano? No ir a caer en las garras de un falso maestro o caer en una falsa religión por no tener el conocimiento de la palabra de Dios. Vuelvo a preguntar, ¿usted cree que sea importante el estudio bíblico en la iglesia? Sí es, hermanos. Sí es. Pablo tenía preocupación, hermanos, por la iglesia de Colosas. Y hoy en día cada pastor debe tener preocupación por la iglesia que pastorea, puesto que la iglesia no le pertenece a él, le pertenece al que murió en la cruz del Calvario, a Cristo Jesús. No somos más que únicamente administradores del Señor dentro de la obra de Dios. Y no debemos descuidar las ovejas. Amén. La pregunta sería, ¿usted está siendo alimentado dentro de la iglesia cristiana? ¿Usted se alimenta en cuanto a la palabra? Mire, cada pastor debe tener mucha sabiduría de parte de Dios para poder enseñar la palabra de Dios. Si alguien no tiene sabiduría de Dios dentro de una iglesia cristiana y que es pastor, no es llamado a pastorear esa obra, porque tiene que tener la sabiduría de parte del Espíritu Santo para enseñar la palabra del Señor. Y no una palabra que sea enseñada por hombre, sino la palabra que Dios nos ha enseñado en las Sagradas Escrituras, hermano. Así. Y es muy clara la palabra, es muy clara. Ahora veamos a esto, vamos al otro punto, el número 2. La importancia de toda enseñanza más bien está en el origen que tiene. La importancia de toda enseñanza está en el origen que tiene. Verso 8, continuamos con esta porción bíblica. Según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, no según Cristo. Ahora la pregunta, ¿la enseñanza viene de Dios o viene del hombre? Un ejemplo que le voy a poner. ¿La enseñanza dentro de casa de oración viene de Dios o viene del hombre? Tiene que ser de Dios, hermano. No podemos salirnos de la Biblia para traer una enseñanza dentro de la iglesia. Por eso es muy importante y muy recomendable que cada vez que enseñemos la palabra nos aferremos a la Biblia, a hablar únicamente lo que las Sagradas Escrituras enseñan. No otra cosa. Y le voy a decir algo, hermanos. Es una tristeza de que estábamos meditando el otro día, mirando en la situación que a veces nos encontramos como iglesia alrededor del mundo. ¿A alguien no le pareció algo bueno en la iglesia? Se levanta y saca un grupito y vaya a abrir otra iglesia. Le voy a hacer una pregunta, ¿será de Dios? Yo voy a ser muy claro, esto es rebeldía. ¿Cómo que ir a levantar una iglesia? ¿Cómo que lastimar? Es como, por ejemplo, su cuerpo suyo. Que alguien diga, bueno, pues no estoy de acuerdo. O un miembro de su cuerpo que yo no estoy de acuerdo contigo en lo que tú piensas. Y que le diga la mano al oído, ¿qué te parece si nos vamos de este cuerpo? ¿Nos separamos de él? Digo, ¿usted lo permitiría? No. Usted va a decir que, bueno, que estaría yo loco para permitir tal cosa. Cuando una persona ocasiona este tipo de problema dentro de una congregación, está lastimando el cuerpo de Jesucristo. Y pero mire, salen tan campantes y diciendo, yo soy un ministro, un llamado a Dios. ¡Qué bárbaro! Por esta razón, yo quiero que sea bien observador. ¿Quién de ustedes ha mirado las iglesias americanas? ¿Ha mirado usted una iglesita aquí en esta esquina y en otra? Él no. En cambio, ya por parte acá de nosotros, sí, hay una iglesia enfrente de otra. Cuadras con 5 iglesias. Y no son americanas.
son hispanas. ¿Quiere que le diga algo? Si me equivoco, me perdone el Señor. Pura gente indisciplinada que no conoce la palabra de Dios, que buscan únicamente su manera de tener o sentirse ellos alguien importante. Yo les recomiendo a este tipo de iglesias: busquen otra iglesia, una iglesia que Dios la use, y congréguense allí. Y déjense andar abriendo tanta iglesia, no son Circo Case. A ver si la Circo Case me manda los diezmos a la iglesia. Wow, sinceramente, hermanos, todo lo que acontece en el mundo es por falta del conocimiento de la palabra de Dios. Es muy importante que usted como iglesia, cuando vea un problema, que nos lo hagamos saber. Había una persona que ya está con el Señor, no voy a dar el nombre de ella, que cuando ella miraba algo incorrecto dentro de la iglesia, o que alguien comenzaba a escabullirse y irse a otra congregación: pastor, está pasando un problema en la familia fulana, atiéndala por favor antes de que se desbarranque. Y no lo hacía en forma de chisme, hermano. Y yo con todo mi corazón agradezco a Dios por ese tipo de personas que hay dentro de una congregación, que a tiempo le hace saber, porque uno pues no mira todas las cosas que están pasando ahí alrededor. No toda la gente es así. Entonces es muy importante, hermanos, el tener cuidado dentro de la iglesia cristiana, tener unidad, tener conocimiento de la palabra, para que nadie nos vaya a engañar. Entonces, hermanos, vuelvo a mencionar: la importancia de toda enseñanza está en su origen. Y le dije, hay una pregunta automáticamente que surge aquí: ¿viene de Dios o viene del hombre esta enseñanza? La Biblia dice aquí: según las tradiciones del hombre o de los hombres. O sea, los líderes religiosos en el tiempo de Cristo tenían sus tradiciones y eran muy celosos de la tradición que ellos tenían. Ellos procuraban guardarlas bien y defender bien su tradición, porque era gente que creció en la ley, conoció la ley. Pero déjeme le digo algo. Vaya a Mateo capítulo 15, versículo 1 al 9, para que observemos, hermano, algo muy importante de este tipo de gente que tenía este tipo de tradiciones y que la defendían, hermano, a toda costa. Veamos esto. Dice la Biblia: entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Y respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado. No necesitará más honrar a su padre o a su madre, y así invalidáis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Ahí hay un detalle. ¿Qué era lo que tenían esta gente? Puras tradiciones. Y aunque era tradición, ellos la defendían porque ellos mismos habían añadido muchas cosas a la palabra o a la ley del Señor. Ellos llegaban al punto, hermanos, que ya no podían, hermanos, sostener a un padre de familia o una madre de familia. No tenían que ayudar. Cuando ellos donaban algo al templo, así se quitaban, hermanos, la responsabilidad de ayudar a los padres. Por eso Cristo le dijo: hipócritas. Porque lo único que tenían eran preceptos de hombres, tradiciones de hombres.
Estoy hablando de los escribas de aquel tiempo, hermanos, que ellos hacían los fariseos. Ahora, aún el apóstol Pablo, hermanos, antes de conocer al Señor Jesucristo, era muy celoso de las tradiciones también. Él era muy celoso. Y si alguno conocía la ley de Dios, era Pablo. Él era un maestro de la palabra. Ahora veamos Gálatas 1:14, que dice: y como yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Era celoso. Pero hay una cosa que lo voy a mencionar. Hay gente celosa de la religión, pero no de la palabra. Pablo era un hombre celoso de la ley de Dios, porque la conocía. Pero ya cuando se enfrenta a Cristo, las cosas cambiaron para él. Dejó las tradiciones de hombre para seguir a Cristo, hermano. Algunas de las personas en aquel tiempo, hermanos, de la iglesia de Galicia, ellos estaban difundiendo un tipo de enseñanza falsa. Y ellos decían que una persona es justificada por las obras de la ley. Y esto es que una persona, hermano, se vuelve aceptable para someterse a Cristo bajo las obras de la ley. Es lo que ellos creían. Pero que también debía someterse bajo la ley y hacer lo mejor que él podía para poder ser aceptado en la iglesia cristiana, lo que hacían los judíos. Y no les sorprenda, hoy en día hay iglesias cristianas que se han convertido al judaísmo y que hacen al cristianismo hacer cosas para que sean aceptados también delante de Dios según ellos, y están diciendo automáticamente: el sacrificio de Cristo para la iglesia no es suficiente, pero si nosotros ponemos algo más, esto va a ser suficiente. Hermanos, el sacrificio de Cristo es suficiente para perdonar a un pecador. Entonces, esta falsa enseñanza de ellos quizás se oía bien, por decirlo así, puesto que una persona no solo tendría, sino que debería de hacer lo mejor que él pudiera para estar en ese tipo de religión que ellos querían mezclar el legalismo con el cristianismo. Sin embargo, las Sagradas Escrituras, hermanos, son muy claras. El ser humano o el cristiano no es justificado por ser bueno y hacer el bien. Ahora, hace el bien y es bueno porque ahora ya ha sido justificado. El hombre no puede, hermano, simplemente ser bueno, ni hacer tampoco suficientemente el bien para ser perfecto. Solamente a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, ya el cristiano hace cosas buenas porque Cristo lo ha perdonado y lo ha redimido, y porque ahora es hijo de Dios y porque conoce la palabra de Dios. Prestemos mucha atención a esto que voy a mencionar. Dios es perfecto. Por lo tanto, el ser humano debe de volverse perfecto si es que quiere vivir con Dios. Y aquí va el punto. Y esto es solamente, hermanos, a través de la sangre de Jesucristo es que la persona viene a ser perfecta, porque Cristo, el que dio su sacrificio en el Calvario, Él es perfecto. Amén. Había un problema grande en ese tiempo, hermano, en la iglesia de Colosas. Ahora, le voy a decir algo. Siempre ha habido problemas en contra de la iglesia cristiana. Ahora, aquí viene una pregunta. Es: ¿cómo puede la persona hacerse aceptable ante Dios? La respuesta: por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es todo, es todo. Es Jesucristo, hermanos. O más bien en Jesús. Cuando una persona cree en Jesucristo, honra al Hijo de Dios, y Dios honra a esa persona que cree en Jesucristo, su Hijo amado. Y entonces esto viene siendo ahí es cuando Dios cuenta a la persona como justa delante de Él y acredita su fe como justicia, la justicia de Cristo, hermano. Digo, no es glorioso esto, hermano. Ahora, pero esto que menciono no da cabida a la que la persona haga lo que quiere, viva una vida como quiera en el mundo,
como un gran pecador, al cabo ya Cristo lo justificó. Los cristianos vivimos en la vida con un buen testimonio para agradar al que murió por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Qué sucediera, hermanos, si un creyente nuevo, por decirlo así, que viniera de un campo misionero, lejos, que viniera a visitar algunas de las iglesias hoy en día aquí en la ciudad? Probablemente se va a asombrar ante las ideas y las prácticas que tenemos a veces que no son respaldadas por la Biblia. ¿Por qué? Porque nuestras tradiciones humanas son generalmente, hermanos, a veces más importantes como humanos que somos, y este es un problema. A veces se hacen más importantes para nosotros que la doctrina dada por Dios a través de las Sagradas Escrituras. Y este es un problema dentro de muchas iglesias cristianas, hermano. Dios nos guarde de que no vayamos a caer nosotros en tradiciones de hombres y que amemos más la tradición de hombre que a la palabra de Dios. Ahora, yo quiero que me escuche bien esto. Cuando hablamos de tradiciones o cosas que hacemos de antaño, que venimos siguiendo el cristianismo, pues, ¿por qué hacemos los cultos? Es para la gloria de Dios. Quizá diga, es una tradición de la iglesia, sí, haciendo un servicio para su gloria. Venir a la iglesia a traer un culto para Dios, pero siempre y cuando todo aquello esté bien centradito en la palabra de Dios. Que no se convierta en un culto, hermano, en libertinaje. Que no se convierta en un culto donde ya Dios no sea el centro del culto. Porque cuando se trata de adoración, vengo a adorar a Dios con libertad. Que no lo tengan que sacar de las bancas, hermano, cuando está en la alabanza, donde usted siente de Dios el pasar a adorarlo y bendecir su nombre. Hágalo con toda libertad. Que no se convierta, hermano, en un club social dentro de la iglesia. Que no se convierta como una rutina de venir a mirarnos únicamente el uno y el otro y dejar aparte lo que es la palabra y no adorar a Dios. ¿Podrá suceder tal cosa? Si nos descuidamos, sí puede suceder tal cosa. Entonces, hermanos, es más importante la palabra de Dios que las tradiciones que hay dentro de las iglesias cristianas. Debemos darle más valor a la palabra y prestarle mucha atención cuando se está enseñando la palabra de Dios, hermano. Que no nos salgamos del texto bíblico. Ahora, las tradiciones de los falsos maestros, hermanos, según Pablo, eran vanas y eran engañosas por otra razón. Porque incluían también los rudimentos del mundo. Ahora, la palabra griega traducida como rudimentos, básicamente esto, hermanos, tiene un significado. Significa uno de una hilera o serie. Voy al versículo: conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Créame, hermano, que cuando entro estudiando estos puntos, tremendo esta palabra. Y le voy a decir algo: todo esto sale de la palabra del Señor y no crea que viene del intelecto del hombre. Y esta palabra tenía varios significados. Primeramente, cuando hablaban de rudimentos, hablaban también de los sonidos o letras básicas o el abecedario, supuestamente, hablando como rudimento. Ok, vayamos a esto. El segundo, los elementos básicos del universo. Y aquí hay algo muy importante y muy interesante lo que voy a mencionar. Tercero, los elementos básicos del conocimiento o los principios de algún sistema, como lo muestra la palabra del Señor. Hebreos 5:12 dice la palabra: hace tanto, Hebreos 5:12, pues aunque ya debiera ser maestros, otra vez tenía necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido.
que hay algo muy importante. En la antigua Grecia, esta palabra que acabo de mencionar, rudimentos, también esta palabra significaba los espíritus elementales del universo. Preste atención a lo que voy a mencionar. Los ángeles que supuestamente influían en los cuerpos celestiales. Esto venía siendo una de las palabras en el vocabulario de la astrología religiosa de esa época. Observe bien lo que voy a mencionar. En aquel tiempo los gnósticos creían que los ángeles y los cuerpos celestiales tenían influencia sobre la vida de las personas. Así que la advertencia de Pablo aquí, hermanos, a los colosenses acerca de la luna nueva y otras prácticas religiosas marcadas por el calendario, por haberse, hermanos, relacionado con esta enseñanza de los gnósticos de aquel tiempo, aunque los judíos también, hermanos, observaban el calendario, una cosa es segura: tales enseñanzas acerca de demonios y ángeles no eran parte, hermano, de la verdadera doctrina cristiana. Al contrario, este tipo de enseñanzas eran enseñanzas demoníacas que estaban mezclando ellos mismos de allí. Así que fue el hecho de que esta enseñanza no era de Cristo, lo que habla Pablo respecto a esto, y era suficiente evitar, y es suficiente también evitar el uso de los horóscopos, cartas astrales, tablas de escrituras espiritistas y otras prácticas espiritistas, hermanos. Todo el sistema del zodiaco es contrario a la enseñanza de la palabra de Dios. El creyente que se mete en estas áreas, en lo oculto, se está acarreando problemas en su vida espiritual. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas todavía que creen en todas estas cosas, creen en el horóscopo. Se meten en el área de la magia blanca. Y estoy hablando de gente que supuestamente, entre comillas, son cristianos. Le digo algo: esto es diabólico, no es bíblico. Descártelo de su vida, sáquelo fuera y meta palabra sana a su corazón. La pregunta es: ¿por qué seguir filosofías vanas cuando tenemos la plenitud de Cristo? ¿Por qué? Es como hacer a un lado, hermanos, el abundante río para beber, hermanos, de las cisternas contaminadas del mundo. Y es lo que hace a veces la gente. La verdad, Jeremías 2:13 dice la palabra: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Así que, por supuesto, hermanos, y aquí termino, que los falsos maestros que había en Colosas no era que les suplicaran a los creyentes a que dejaran a Cristo, sino que hicieran de Cristo únicamente una parte del nuevo sistema que ellos estaban poniendo, pero a la misma vez esto los iba a destruir. Iban a destruir, hermanos, a Cristo de su legítimo lugar. Lo iban a arrancar del lugar que le corresponde en el corazón del cristiano. Hermano, Cristo es el centro del cristianismo. Así que Pablo aquí, hermanos, le dio el antídoto más bien para ellos, un antídoto verdadero y duradero en contra de toda enseñanza falsa. Toda la plenitud se encuentra en Cristo, hermanos, y ustedes han sido hechos completos en Él. Entonces, ¿por qué entonces nosotros necesitaremos algo más? Y esto va para muchos de nosotros, hermano,
que a veces sin darnos cuenta estamos mezclándole muchas cosas de la filosofía humana o cosas del horóscopo, cosas, aún hay gente cristiana que juegan las cartas en sus propios hogares. Gentes cristianas que entre comillas tienen la lotería en sus propias casas. No es malo, sí es malo. No es de Dios. Estas son tradiciones humanas, antibíblicas y diabólicas. Que Dios los bendiga en esta noche.